Sacas la foto, misterio. Somos pocos pero fuertes. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso. Amor asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo él, su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es mi esperanza. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio.
servirte quiero por la eternidad. Me llenas de alabanzas las mañanas y tengo día a día su bondad. Tu gracia necesito solo para vivir y servirte quiero por la eternidad. Gracias por tu inmenso amor. No puedo comprender por qué de esa manera, amor, tu amor me cautivó. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, por cada una de las personas que está acá en esta tarde, por aquellos que están también van a ver este video luego, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, que hables a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Para, porque voy a buscar a alguien, la Andrea. Bueno, en el relleno cantaremos una canción. Nunca he cantado, pero espero que esta vez. ¿Sí ha cantado? Sí. Ah, sí. Entonces estuvimos en el judío, cantó. Hoy sé que voy a orar por él, porque se portó tan mal que voy a orar por él. ¿Cómo se llama? Jakubowski. Padre, queremos orar por Jakubowski, Señor. Nosotros estuvimos ahí con él. Le ayudamos, Señor, le ayudamos en un momento que no tenía dinero, le arreglamos el local y después se portó muy mal. Él es un judío que practica su religión y estuvimos conversando varias veces, Señor, y te ruego que tú le quites la venda de los ojos, Señor, y que Él te pueda conocer, Señor. Yo sé que las personas cuando no te conocen se aferran a cosas, Señor. Se aferran a cosas materiales, emocionales, Señor. Todo, a recuerdos algunas veces, Señor. Pero sabemos que todas estas cosas tienen caducación. Te rogamos, Señor, te rogamos por el Jakubowski. Y también te pedimos por Cristian, Señor, del local donde nosotros nos juntamos, porque él ha sido muy bueno con nosotros. En realidad él ha sido amable y, y te ruego que le puedas levantar esta clausura, Señor, porque necesitamos juntarnos y también él necesita tener ingresos, pues tiene que pagar una multa. Así que rogamos que nos guíes en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. 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 Eh, cuando escribió Pablo, o sea, Pablo, dale, compadre, cuando escribió Juan estas, estas cartas desde la isla de Patmos, este era un circuito que estaba ahí cerca de Turquía, la región de Macedonia, y había todo un círculo de gente, y eran las vías más importantes que unían el mundo europeo con el mundo de Asia Menor. Estos dos mundos siempre han estado como juntos. Por ejemplo, las iglesias estas, de las 7 iglesias, tanto de Efeso, Esmirna, Pérgamo, todas estaban en la región que hoy día podríamos decir que es Turquía. No sé si ubican más o menos en el mapa de Turquía, Europa, Asia Menor, ahí está Turquía. Y siempre se ha preguntado si Turquía es europea o es
asiática. Ahora, Turquía, de acuerdo a algunos estudiosos bíblicos, muchos lo llaman Togarma, se identifica con Togarma y Magog y esos sectores, y ha estado en algún momento con gran influencia cristiana, pero siempre Turquía ha sido de parte del mundo musulmán. Y esto es bien importante porque ustedes se dan cuenta que la cosa musulmana está en el mundo entero ahora. Está en Inglaterra, está en España, es una religión invasiva, y es una religión violenta, o sea, ellos por medio de la fuerza quieren imponer su religiosidad. Y esto les digo que es bien interesante estas cosas que Dios hace como en su forma de enfocar el Evangelio y cómo son los cambios. En esta época era bullente el cristianismo, ahora todavía casi no hay cristianos en Turquía. Sí, hay una de las ciudades que es una ciudad que, si no me equivoco, no me acuerdo si es la de Pérgamo, creo que es, o la de Mirna, que es una ciudad muy muy poco musulmana. ¿Qué significa? Pero no es una ciudad cristiana, sino que es como la más europea. Pero el presidente, si ustedes han escuchado al presidente de Turquía, siempre tiene un odio tremendo sobre Israel. Incluso una vez salió de un primer ministro que estaba maldiciendo a Israel y que murió en el momento. ¿Se acuerdan de esa noticia? Que fue una cosa increíble, que estaba maldiciendo a Israel y después se afirmó ahí de donde estaba hablando y se cayó muerto. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros tratamos de entender a Dios en su forma de cómo Él hace su obra y lo tratamos de encasillar, es porque entramos en un lugar en el cual nosotros no sabemos cómo Dios obra. De hecho, nosotros tuvimos esta circunstancia en que nuestro encuentro quedó, viste, eso es un soldado, nuestro encuentro quedó en una situación. Ahora, los que vivimos eso, que fuimos 4, que fuimos la Bibi, Felipe y Pame, nosotros vimos el lugar donde iba a ser, y no era ni siquiera un lugar medio. O sea, como un lugar, ya está bien, un colegio o algo así, que era otro tipo de cosas. Y Dios nos probó en eso. Dios nos probó. Dios nos probó, pero fuertemente. Y también Dios me probó a mí. Porque imagínate qué es lo que hago en ese momento. Y estuvimos dispuestos en un momento, estábamos los 4 ahí y vimos todo y dijimos, bueno, lo hacemos acá, y el que quiere viene, el que no quiere no viene. Pero yo igual interiormente sentía que Dios tenía algo para nosotros. No, estaba dispuesto a hacerlo ahí, pero nunca perdí completamente la esperanza. Y esto se solucionó el día lunes a las 6 de la tarde, después de estar todo el día orando, un amigo haciendo llamadas, estos famosos correos que nadie responde, y como esas películas que dice, no, a las 12 del día, mira, no pasa nada, mandé el correo electrónico, después a las 3 de la tarde, caminando para allá, caminando para acá, no podía estar mucho sentado, después en un momento dijimos, ya, a las 6 tomamos la decisión. Y Dios hizo lo que ustedes vieron. Llegó más gente de lo que pensamos, el lugar era increíblemente cómodo, bonito, los baños limpios. En el otro lugar habían 2 baños nomás y no estaban limpios. Así que imagínate. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las escrituras y miramos lo que pasó con estas 7 iglesias, estamos viendo 7 tipos de iglesias, 7 tipos de cristianos. Y algunos se identifican como 7 épocas de la iglesia, pero eso es como bastante empujado. Claro, sí podemos ver que algunas cosas que pasaron en alguna iglesia tomaron control en algún momento en la historia de la iglesia. Y lo que tomó control en la historia de la iglesia de Tiatira fue una mezcla entre paganismo, filosofía e incluso ocultismo con el cristianismo. Eso fue lo que pasó. Ahora, la iglesia de Tiatira la ciudad de Tiatira la fundó Carlomagno como 300 años antes de Cristo. Y era una ciudad famosa porque hacían telas muy bonitas. Y de hecho la primera convertida de Pablo en Filipo era una mujer que se llamaba, veámoslo, Hechos 16, se llamaba Lidia. Lidia, versículo 14, dice, esta fue la primera mujer que se convirtió cuando predicó Pablo en Filipos.
16:14 dice, entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que el hombre que hace como los límites y el que hace como las formas, digamos, formas de denominaciones, movimientos y ese tipo de cosas, pero Dios nunca instituyó una religiosidad basada en algo que fuera influenciado por la cultura mundana, por la filosofía mundana. ¿Y por qué les digo eso? Porque nosotros vamos a ver que en realidad Tiatira da la impresión de que está identificando el catolicismo romano en su época más oscura, la Edad Media. Y cuando nosotros miramos eso, porque en esa época, aún existiendo el catolicismo, Iglesia Católica Apostólica Romana, o sea, ¿hay doctrina de apóstoles? Sí. Católica sí, porque católico significa universal. Católica, apostólica, romana. Y romana sí, porque se mezcló con la cosa romana. Cuando nosotros miramos esa imagen que podemos ver ahí en Tiatira, nosotros vamos a ver que es la lucha de siempre del cristianismo. Siempre el cristianismo ha sido tratado de ser... El diablo ataca al cristianismo desde todos los puntos de vista. Desde externamente, desde internamente, pero aún en medio de eso, aún en medio de esta iglesia católica apostólica romana que tuvo el control de siglos, aún en medio de eso habían cristianos, habían personas cristianas que conocían a Cristo, no todos eran idólatras. Y lamentablemente, cuando nosotros miramos esta batalla, es una batalla que se va a dar hasta el final, hasta las congregaciones pequeñas. Siempre va a haber algo que va a tratar de destruir la fe cristiana. Y otra cosa que también es interesante, que si nosotros hemos visto, ya han muerto varios mártires acá. Recuerden que vimos la vez pasada que murió Antipas, también han muerto algunos, los quemaron. El cristianismo algo tiene el cristianismo que produce mucha odiosidad de personas que no son cristianas y también de quienes están en las áreas de poder, en las áreas de poder. En este caso, el primer encuentro del cristianismo, aunque en el fondo no era todavía cristianismo porque era Cristo primero, fue con el judaísmo. O sea, Cristo, el primer encuentro que estuvo fuerte en oposición fue del judaísmo. O sea, los fariseos, los saduceos que no creían en la eternidad, los maestros de la ley y los escribas. Ahora, dentro de los fariseos, como vimos también el miércoles, estaba Nicodemo, que creyó. Pero siempre fue esta batalla. O sea, esa batalla va a ser siempre. ¿Y por qué les digo esto y hago énfasis en esto? Porque nosotros fuimos bombardeados en los años 80 con la teología de la prosperidad. Y de hecho, hasta uno mismo en un principio daba mensajes como, ven al Señor si estás sufriendo porque el Señor te va a solucionar todo. ¿Se acuerdan que decían ese tipo de cosas? Te va a solucionar este problema, Dios te va a dar esto. Y es verdad que Dios bendice, porque decir que Dios no bendice sería un error, porque Dios bendice en todo aspecto. Pero el mensaje que mucha gente escuchó fue un mensaje de los panes y de los peces. Nunca fue un mensaje, o sea, el mensaje no fue, ven a Cristo, vas a tener problemas en tu familia, vas a tener problemas en tu trabajo, a lo mejor vas a tener problemas en tu matrimonio, si la otra persona no es cristiana. Nunca fue ese mensaje el que se dio. Si se diera un mensaje así, nadie se hubiera acercado al Señor, ¿no es cierto? Nadie. Entonces es importante esto, porque nosotros estamos en una época que realmente es una época, como dice la Escritura también, peligrosa. Dice que los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos, que habrán doctrinas falsas, que va a haber engaño, incluso mira lo que dice, que la fe dentro del cristianismo va a decaer y que el amor va a decaer. Entonces, es el cuadro en el cual estamos nosotros ahora. Pero cuando nosotros vamos a las iglesias de esa época, el cuadro no era tan diferente. Porque nosotros leemos cosas como que hubieron milagros y la gente se convertía, pero también había mártires.
O sea, las dos cosas iban juntas. Iban juntas las bendiciones, las sanidades, pero también iban juntos los mártires, personas que eran muertas, asesinadas y quemadas por la fe. Ahora nosotros pensamos algo así y uno dice, wow, ¿cómo eran de valientes? La verdad es que eran personas como nosotros, era Dios quien les daba el valor. Imagínate que realmente hubiera algún tipo de persecución más generalizada, porque existe hoy en día, y que realmente fuera una persecución fuerte. El Espíritu Santo te da el poder de perseverar. El Espíritu Santo te da el poder, porque nosotros podemos vislumbrar que Dios está con nosotros. Para nosotros, como Santiago Mahanaim, lo que vivimos con este último encuentro, porque esto empezamos hace 2 meses, 2 choques de hermanos en el auto que quedaron imposibles de usar, vivimos una serie de cosas. O sea, no fue que no llegamos al momento de los últimos días de la conferencia, no llegamos así como todo está bien, sino que nada está bien. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer. Y esto es tan importante porque cuando nosotros tenemos esta perspectiva, nosotros entendemos lo que es realmente la fe cristiana. Y la fe cristiana se trata de algo que va en contra de lo que tiene controlado al mundo, en contra de los gobernantes. Por ejemplo, ustedes supieron, estaba viendo ahora hace poco, que una de las ministras que hay en el gobierno dijo que no se ha avanzado en nada y que hay que dar urgencia al proyecto de aborto libre y eutanasia. O sea, si tú ves ese contexto, o sea, no importa que haya tanto delincuencia, no importa que estén las calles todas sucias, el desorden salvaje, eso no importa tanto. Pero lo que hay que hacer es matar niños y matar ancianos. O sea, si tú te das cuenta en eso, algo hay en la mente humana que va en contra de Dios. Algo hay en el corazón humano que va en contra de Dios y eso nosotros lo podemos ver en todos lados. O sea, la naturaleza humana es de rebeldía y es rebelarse al plan de Dios y es rebelarse a la moral de Dios. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros pasamos a ser enemigos de Satanás, enemigos del diablo. Por eso que dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque nosotros pasamos a ese lado. Si no estuviéramos protegidos por el Señor, olvídate. Entonces, esa batalla es la que como creyentes tenemos que entender que es así. O sea, yo sé que muchas veces las personas, porque hay personas que llegan a la iglesia, yo me acuerdo en Iquique, cuando llegaban personas con vidas destrozadas, familias destrozadas y ese tipo de cosas, pero la mayoría de las personas que fueron por ese motivo a la iglesia nunca conocieron a Cristo y nunca duraron mucho. Las personas que fueron porque realmente se sentían pecadores y que necesitaban de Cristo fueron las que perseveraron y que Dios ordenó su vida y la de sus familias. Si el motivo es el incorrecto, nunca va a dar el fruto correcto. Si el motivo es el incorrecto, nunca va a dar el fruto correcto. Porque si el motivo es el correcto, entonces Dios a su tiempo va a cumplir lo que Él dice en su palabra. Busca el reino de Dios y su justicia, ¿y qué dice? Y todo lo demás será añadido. Raro, raro. Trompeta. Aquí quedé así. Ya. Entonces, pero mira, cuando nosotros vemos a Juan escribiendo esto, él está escribiendo en la isla de Patmos. Y si tú ves el mapa, te vas a dar cuenta, de que, gracias Señor, entonces te vas a dar cuenta de algo. Si tú ves el mapa, Juan escribió esta carta de la isla de Patmos y está el camino hecho para que pase por todos estos sectores. Está el camino hecho, o sea, es la ruta. O sea, cualquiera que saque esas cartas va a entrar a esta ruta donde van a estar todas estas iglesias. Entonces, nada hay al azar en el plan de Dios. Nada, nada, nada. Nosotros vamos a hacer ahora nuestra visión y fundamento, porque la iglesia tiene que ser flexible, tiene que tener fundamentos sólidos, tiene que tener claro su papel.
tiene que tener claro también el lugar en el que Dios nos pone como ministerio. Porque la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Y la iglesia tiene diferentes tipos de ministerios. Hay personas que trabajan en las cárceles, hay personas que trabajan a lo mejor dentro del mundo de la música, otros en el deporte, otros en forma normal, en un barrio, como sea. Pero cada cual tiene su enfoque que Dios le da. Es como los que estuvimos en la conferencia, se dieron cuenta que los cuatro abordamos desde una perspectiva diferente ciertos encuentros de que tuvo el Señor con las personas, e incluso con formas de enseñanza diferentes. Y eso es la obra de Dios. Por eso dice que es un cuerpo que si la iglesia entendiera que no tenemos que poner barreras, sino que debiéramos orar y trabajar juntos, tendríamos un tremendo testimonio, pero no, que es todo lo contrario, cada uno en su reducto, vigilando, incluso alguna vez asustando a las ovejas o tratando de arrastrarlas hacia nuestro lugar. Ese tipo de cosas es precisamente lo que el diablo quiere, que la iglesia no tenga el enfoque correcto. Entonces, cuando el ángel le escribe al pastor de la iglesia, lo que está haciendo, dándole el enfoque correcto, le está diciendo, mira, en esto tienen problemas. Este es el enfoque correcto. Entonces, por eso que dice ahí que el que tiene oídos que oiga, o sea, esto es lo que nos está hablando el Señor. Entonces veamos lo que dice. Versículo 18 dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan a bronce pulido. Ahí podemos ver dos cosas inmediatamente en el mensaje a esta iglesia. Primero, que dice que los ojos escudriñan. Los ojos escudriñan. Que puede ver. Igual es genial estar así, juntos, así. Mira, dice, los ojos escudriñan, como llama de fuego. Tiene dos conceptos el escudriñar los ojos como llama de fuego. Primero, que ven lo que hay realmente en tu interior, en tu pensamiento y en tus intenciones. Y además, son como llama de fuego. Tiene el concepto de purificar, de ordenar y de disciplinar. Y de disciplinar. Porque nosotros como creyentes tenemos que ser disciplinados. Yo he sido disciplinado un montón de veces. Y lamentablemente tengo que decirle que voy a seguir siendo disciplinado. Porque me gustaría nunca más pecar. Pero eso es imposible, ¿cierto? Oye, eso es imposible. Les quiero decir esto, no quiere decir que practiquemos el pecado y que yo después voy a ir, no sé, no estoy hablando de eso, porque no es de práctica del pecado, pero ¿por qué le digo que es imposible? Porque es imposible, ¿cierto? Sabemos que es imposible. Nuestra naturaleza tiene eso, y eso hace más grande la gracia, pero hay una diferencia tremenda entre la práctica constante del pecado, ser un hipócrita o un falso, y eso es lo que apunta los ojos que están mirando. ¿Dónde están las intenciones? ¿Dónde están las intenciones muchas veces de estos grupos de religión que hacen como su eje de poder? El mismo catolicismo romano, ¿dónde estaba la intención? ¿Cuál fue la intención de crear toda esta estructura? Toda esta estructura. Mira, algunas de las cosas que se crearon en el tiempo del catolicismo romano son solamente algunas estructuras, mira, donde se mezcló el cristianismo con el paganismo de la ciudad. Aunque no era una ciudad religiosa, no era una ciudad como la que vimos anteriormente, que era evidentemente la religión. No, era más una ruta comercial, pero se mezclaron cosas. Mira algunas cosas que hizo en algún momento la iglesia de la cual nosotros venimos, porque nosotros venimos de la iglesia católica romana. La reforma viene de la iglesia católica romana. Y hay muchas cosas de la reforma que son incluso, lamentablemente, cosas que tomaron del platonismo y del determinismo que fue Agustín, no San Agustín. Y eso también lo hicieron los católicos, de decir
porque todos somos santos acá, porque somos sacados hacia afuera. Y esa cosa quedó metida en el catolicismo y hasta el día de hoy existe el determinismo, eh, que es de origen pagano, pagano, totalmente pagano. Y se metieron cosas incluso que, escuchando un teólogo católico que en algunas cosas era bien bueno, pero no te dijo que el catolicismo, el cristianismo el cristianismo católico, por así decirlo, le debía un montón, pero un montón al platonismo. No le debe nada al platonismo, porque el platonismo contamina el verdadero cristianismo. ¿Se dan cuenta de lo sutil que es el enemigo en el pensamiento, en la forma? En cuanto se van metiendo dentro del pensamiento de la gente. El humanismo que tenemos nosotros del siglo de 1900 hasta ahora, la evolución se enseña en todos los colegios. Todos crecemos en los colegios, incluso colegios católicos, crecimos creyendo que venimos del mono, pero eso es mentira. Siempre ha sido una mentira. Entonces, imagínate, te conviertes a Cristo y tiene que cambiar tu mente, tu forma de ver la vida, tu forma de enfrentar los problemas, tu forma de ver a los hijos, tu forma de ver a los hijos, tu forma de criar a los hijos, tu forma de tomar decisiones. O sea, es algo radical, radical. Pero cuando la carne o quienes están en las áreas de poder no están dispuestos a eso, van a hacer concesiones y van a contaminar. Mira algunas cosas dentro del catolicismo. Se nombra un papa, creo que el primero se llama Bonifacio, o se llamaba Bonifacio. Dentro de la historia de los papas hay una papisa, una mujer que fue papa. Y hay historia de muerte, de violaciones, cosas salvajes. A uno, no me acuerdo el nombre, lo desenterraron, estaba muerto, no me acuerdo cómo se llama el nombre, famoso, y lo juzgaron, lo sentaron en una silla, ya llevaba como no sé cuánto, como 2 años muerto, lo vistieron de papa, lo juzgaron, lo absolvieron, lo volvieron a enterrar, después vino otro papa y de nuevo lo condenó y los huesos del pobre hombre nunca estuvieron tranquilos. Y uno dice, ¿y esas aberraciones? ¿Por qué son esas aberraciones? Cuando dejamos nosotros de ser personas de la palabra de Dios, pese a la presión, pese a la influencia, pese a la contaminación que va a haber. Por eso que los cristianos eran quemados, porque no cedían. Piensa en esto, estamos nosotros acá, aparecen, o sea, estoy haciendo contextualizando, aparece un grupo de gente y nos dicen, no voy a decir el presidente que tenemos ahora, pero sino que digamos, algún presidente ahora es Dios. Entonces dicen, mira, el único problema con ustedes es que ustedes dicen que Dios está en los cielos, pero ahora estamos adorando al presidente como a Dios. Y el que dice que César en el fondo era César, no es Dios, entonces va a ser quemado. Entonces lo único que tenían que decir los cristianos es, ya, no hay problema, César es Dios. Solamente eso te libraba de la muerte. Pero muchos no lo hicieron, iban a la muerte. ¿Por qué? Porque tenían clara su condición de cristiano. Ellos no había una forma de poder aceptar algo que estaba contaminado y que era falso y decir, no hay problema. ¿Y cómo vivimos los cristianos hoy en día? Cedemos en todo, casi. Cedemos en todo. En la manera de criar a los hijos, en la forma de ver la vida, muchas veces en la forma de votar, en la forma de todo. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situación, es lo que nosotros claramente entendemos por qué un cristiano en esa época vivía de una manera en la cual su vida podía estar, el perder su vida podía estar a la vuelta del camino. Mira, otras cosas, se comienza la adoración de imágenes, se instituye la misa en latín. La misa en latín. ¿Saben ustedes que ahora quieren nuevamente hacer la misa en latín? O sea, piensa esto, la misa no tiene un origen bíblico. El cambiar el idioma de la enseñanza, ¿qué significaba? Que las personas que estaban ahí no entendían nada. El cura hacía la misa de espalda a la gente. Los inciensos, los ropajes, la adoración de las reliquias. ¿Ustedes saben lo que son la adoración de reliquias? Generalmente eran de reliquias supuestamente de huesos de algún santo
o de algún apóstol. Entonces de repente entraban con un hueso, el hueso de, llamemos de, el sudario también, acá está, entonces entraban con los huesos y los... Bueno, usted es una cosa macabra incluso, macabra, pero eso es lo que pasó en algún momento. El incienso, el rosario, el purgatorio, la Inquisición. Todos saben lo que es la Inquisición, ¿cierto? Que torturaban y mataban gente. Bueno, no solamente mataban cristianos, mataban también judíos y mataban a los que no se ceñían completamente a lo que eran los dogmas de la Iglesia católica romana. Ahora, los protestantes también mataron gente, eso quiero dejarlo claro. Hay reformadores que también mataron gente porque también querían imponer después la religión a sangre y fuego. Y esto nunca se trató de eso, se trata de arrepentimiento. Entonces veamos ahí, dice que el Señor tiene ojos que son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan a bronce pulido, porque Él va a hacer juicio. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. Esta iglesia se caracterizaba porque hacía muchas obras. Saben que también, escuchando a este teólogo católico, él decía que, él usó una palabra que no me acuerdo, pero decía que la salvación decía él, es por gracia. Pero es como, hay también, en algún momento, la salvación también puede ser por obras. Decía este hombre, este teólogo católico, pero la salvación no es por obras. No es por obras, porque no hay obra humana que pueda comprar la salvación, porque somos pecadores, ¿cierto? Solamente por la gracia de Dios. Entonces él dice, mira, yo sé que ustedes hacen obra, y el catolicismo se ha caracterizado por hacer obra. Hoy no podemos obviar lo que hizo el catolicismo en la historia. Trató con los niños huérfanos, creó escuelas, ayudó a los obreros cuando eran explotados salvajemente, porque no fue el comunismo el que los ayudó, fueron los católicos cristianos. Y muchas cosas, misiones en lugares apartados, y muchos curas fueron muertos, hervidos los japoneses quemaban, lo hervían en unas tremendas ollas a los curas católicos. Entonces, claramente hay obras, y el Señor sabe, hay obras. En mi nombre quieren ayudar a las personas, pero, este es el gran pero tengo algunas cosas contra ti. Versículo 20. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. En Primera de Reyes sale, acá cuando habla de Jezabel, acá hay los que estudian, los estudiosos bíblicos dicen dos cosas. Realmente era una mujer que se llamaba Jezabel, que era una mujer de ahí, de Tiatira, o se refiere a la Jezabel de Primera de Reyes. Todos conocen quién era Jezabel, no quedó en la historia como una de las mejores mujeres, ¿cierto? Jezabel, Primera de Reyes, 21-25, dice, en realidad ningún otro rey fue como Acab, incitado por Jezabel, su mujer, se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y esta mujer, que no era israelita, hacía que los israelitas cometieran inmoralidades sexuales, adorando ídolos y teniendo prácticas que eran inmorales cuando adoraban a los ídolos. Y de acuerdo a lo que han estudiado acá en la iglesia de Tiatira, cuando hablan de Jezabel, que es acá, algunos dicen posiblemente tenga este nombre, o a lo mejor tiene otro nombre, pero le dan el concepto de que es como, actuaba como Jezabel. ¿Y qué estaba pasando? Que esta mujer estaba llevando a los cristianos a, mira, lo voy a leer, dice, pero tengo algunas cosas contra ti, tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, o sea, profetizaba, estaba dentro de la iglesia, era una profeta o una profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Contamina la fe y lo que estaba pasando es que las personas que estaban yendo a la iglesia también tenían estas prácticas, que eran prácticas que iban totalmente en contra de la palabra de Dios.
Y esto también lo hicieron muchas veces incluso en Israel. Bueno, hay cosas bien extrañas. O sea, es por ejemplo, que cuando estuvimos orando, alguien que está en la iglesia y empieza a ver el zodiaco y a entrar al tarot y ese tipo de cosas. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una contaminación. Ahora, en la época actual, generalmente esto es algo así, pero en la época antigua era con prácticas sexuales, porque ellos tenían sexo delante de sus ídolos, porque estaba muy relacionado con la fertilidad y todo un cuento, entonces eran como orgías. Así se adoraba a esos ídolos. Porque la idolatría que tenemos ahora es adorar una imagen o adorar personas, pero en ese entonces era así. ¿Qué pasaba? Estaba este problema, pero ninguno de los líderes de la iglesia tomaba carta en el asunto. Ahora es difícil hacer eso. O sea, es fácil decir, oye, ¿por qué no sacan a esa persona? ¿Por qué no enfrentan eso? No es tan fácil. No es tan fácil. Primero hay que tener, la escritura dice que en ciertas cosas hay que tener testigos de las cosas. Y el problema también, si ustedes se dan cuenta, es que muchos grupos cristianos son dominados por mujeres. Donde nos juntábamos, ¿se acuerdan cuando veíamos que habían pastoras? Y había pastoras que cantaban, algo, apenas enseñaban, dirigían todo. Entonces, Jezabel, que hacía pecar a Acab, tenía el control del reino. Muchas veces el control, y eso es muy lamentable cuando los ministerios son mujeres las que son las pastoras, porque la Biblia no avala que las pastoras sean mujeres. Eso está claro ahí en Primera de Timoteo. Pero algunas veces no es visible la cara de la mujer, pero puede ser la esposa del pastor que tiene el control de las cosas. Y al final, quien dirige, quien controla, o un tipo de mujer que tiene tal influencia dentro de la iglesia, y eso pasa. Un amigo que estuvo en Colombia, un tiempo estuvo como 6 meses haciendo un trabajo en Colombia, lo invitaron a una iglesia cristiana. Y dice que era una iglesia como de corte pentecostal, y dice que había una mujer que profetizaba. Dice que se paraba y tiraba profecía, y había harta gente. Y él me dijo, no mandaba ni el pastor, ni la esposa del pastor, mandaba esa mujer. Ahora nosotros, como estamos dentro de un mundo ordenado del cristianismo, pero hay lugares que son así. Y también puede pasar en un lugar como el nuestro. Porque hay una cuestión ahí de Adán y Eva que la mujer quiere controlar, quiere tener como eso. Y existía esta mujer y no eran capaces de decir, hoy hay que echarla. Por eso que claramente los lugares de autoridad espiritual son difíciles porque de repente hay que tomar decisiones. Por ejemplo, yo una vez escuché a Mike McIntosh, no lo vi en vivo, pero yo lo vi cuando estábamos en Iquique. A lo mejor no te acuerdas, Felipe, que yo pasé un video de Mike McIntosh, donde él decía que le preguntaron cómo hacía la disciplina. Y él decía, no existe disciplina, enseñamos la palabra de Dios. La única disciplina que existe es que si hay un lobo lo echamos. Me sumo a eso. Nosotros no hacemos disciplina. Acá, porque la iglesia hacen disciplina y ese tipo de cosas. Nosotros no hacemos disciplina. Si hay un lobo o loba, fuera. Eso es lo único. Pero eso es importante. Entonces acá está el problema. Le he dado, mira, pero mira lo que dice, es lo que dice acá el ángel, acá al pastor, le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. ¿Saben que en las órdenes monásticas que hubieron, que la gente tenía el problema de que se sentía pecador, se fueron a órdenes monásticas, hombres, mujeres, viviendo súper duramente, pero ahí nacieron algunas cosas horribles que se mezclaron con cultos paganos y esotéricos. Y digo, ¿cómo en algún momento personas que querían buscar de Dios terminaban tan enredados? Porque en esa época, contextualizando, era adictivo eso, era tan adictivo como una droga, como la pornografía o como el alcohol, era adictivo. Entonces las personas salían, se convertían, pero siempre estaba la tentación de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos personajes que se metían dentro de la iglesia? Le decían, oye, pero bueno, si ya Dios te perdonó, oye, vamos, este Dios no es malo, entonces era adictivo. Entonces estaba el problema que las personas querían estar con Dios, pero estaban atrapadas en estos mundos, porque eran mundos que atrapan la carne, lo sensual. Todas estas cosas siempre tienen que ver con lo sensual, siempre, 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 siempre.
aunque habla de un orden espiritual, pero relacionado con lo sensual, porque todo el mundo antiguo, todas estas corrientes que hay en todas las religiones, todas eran relacionadas con lo sexual y sensual, porque ahí está el lugar de la debilidad humana. Mira lo que dice el 22. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama, y si no se arrepiente de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera. ¿Qué está hablando? Está hablando de disciplina. De disciplina. O sea, igual el Señor está diciendo, se pueden arrepentir, paren con eso. Vuelvan a Cristo, vuelvan al Señor. Se pueden arrepentir. Y eso también otro tip que tenemos nosotros es gracia sobre gracia. Nosotros siempre vamos a recibir al que cae, siempre. Y espero que eso sea siempre así. Siempre tender la mano al que quiere volver al Señor. Nunca destruir a las personas. Porque como dice la Escritura también, el que esté firme, mire que no caiga. Y heriré de muerte a sus hijos. O sea, el juicio es duro. Y el juicio es duro sobre la iglesia porque quienes estaban a cargo ahí no estaban tomando la responsabilidad que debían de tomar, porque las autoridades que pone Dios en las congregaciones tienen que tomar esa autoridad cuando es necesario. No pueden decir, voy a dejar que pase nomás. Estas son cosas delicadas. No estamos hablando de que alguien vio fumando a alguien, que una vez, que de repente uno ve cosas como alguien que te cuentan, oye, vi fumando a tal persona. Mira, fumar es un mal hábito, nada más que eso. Nadie no se va a ir al cielo porque fume. Y alguien dice, no, pero fumar es un mal hábito, pero fumar es templo del Espíritu Santo, bueno, y comer comida chatarra como loco no hace mal al cuerpo. Es un mal hábito. Pero hay personas que piensan así, lo vi fumar. Dios siempre quiere que nos arrepintamos y que tengamos nosotros este entendimiento de la verdad de Dios. Y heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Cuando estemos en el cielo, si ustedes siguen siendo parte de esta congregación, en algún momento vamos a estar también como cada uno tiene que estar ante Cristo, pero también Dios nos encomienda algo. Cuando Dios nos habla como iglesia, tenemos que ser obedientes. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y que no siguen esa doctrina ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más. Había gente fiel ahí, ¿se dan cuenta? Pero había un grupo que estaba trabajando para el diablo. ¿Saben? Hay cosas muy locas. Por ejemplo, los jesuitas, la compañía de Jesús, ellos se introdujeron en medio de las congregaciones. Y eso es real, porque lo contó alguien que estuvo ahí. Porque uno dice son teorías conspirativas, no, y es real. Se inmiscuían. Y una de las cosas que querían hacer en Estados Unidos, porque estaban tan a favor de la inmigración de hispanos, porque ellos querían que Estados Unidos se convirtiera en un país católico y sacar afuera el protestantismo que ha regido a Estados Unidos. Entonces tú de repente dices, wow, pero ¿realmente esto es así? Sí. Que recuerda que el catolicismo romano ha controlado el mundo desde el año 400. La parte religiosa la ha controlado el catolicismo y ahora está la pugna con los musulmanes que han crecido. Algunos estudiosos bíblicos dicen que va a haber un sincretismo ahí, por el nuevo orden que viene, pues si viene el anticristo, y eso viene. El falso profeta. Hay que pensar algo, que el catolicismo o este tipo de iglesia, incluyamos también a la iglesia protestante y reformada que también están casando personas del mismo sexo, están a favor del aborto, incluyamos a toda la gente que teniendo como básicamente una fe cristiana, pero que ya está mezclada. Cuando se produce eso, hay que tener en cuenta que lo que buscan generalmente los líderes engañados es el poder. ¿Saben por qué cuando empezó el catolicismo con Constantino, que salió el famoso concilio de Nicea, que todos dicen que fue la cuna de ordenar la palabra, la doctrina? Pero ¿saben lo que pensaba Constantino? Decía, antes Roma conquistaba el mundo,
Bueno, necesitamos una religión que una al mundo, pero también una religión que domine al mundo. ¿Se dan cuenta el concepto? Paralelo, quizás con aire de lo que es el cristianismo, pero no es cristianismo puro, es contaminado. Pero aún dentro de eso hay cristianos. Por eso que acá le dice que aquellos, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y que no siguen esa doctrina ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más. Por el solo hecho de perseverar en medio de ese engaño, Dios tiene salvación para ellos. Pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. O sea, la pureza de la salvación por fe, que hay un cielo, que hay un infierno, hay una Trinidad, nosotros creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad. La Iglesia Católica también cree esas cosas, pero además tiene todo ese tipo de cosas. Y algunas iglesias reformadas son iglesias que la sostiene el gobierno, por el concepto que tuvieron de los Países Bajos. El gobierno paga el dinero. Entonces, si te das cuenta, siempre la iglesia ha estado bajo el fuego del diablo, el fuego de la política, el juego del poder. Y en medio de eso los cristianos. Y en medio de eso los cristianos. Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones. Y fíjate lo que hace. Cómo hace esta vuelta tan increíble que dice que a los verdaderos fieles, que no están buscando poder terrenal, que no están metidos en estas cosas como místicas, ocultistas, a ellos van a ser los que van a dirigir las naciones. ¿Cuándo? ¿Quién se acuerda cuándo? En el milenio. En el milenio. En el milenio. Le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre, y gobernará las naciones con cetro de hierro, y las despedazará como un vaso de alfarero. Además le daré la estrella de la mañana. Al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un milenio que va a ser literal. Lo dice Apocalipsis, lo dice el Antiguo Testamento, y esto es importante porque también hoy en día hay tres conceptos acerca si hay un milenio literal. Está el que nosotros creemos premilenarista, donde creemos que Cristo viene al final de la tribulación a hacer justicia para gobernar 1000 años. Lo creemos en base a varios textos bíblicos. Quizás lo enseñe la semana que viene porque ahora no tengo el tiempo. Hay otro que sí lo voy a enseñar, que se llama amilenarista, que dicen que el milenio no es literal, que cuando Cristo resucitó, está reinando en el cielo y que el milenio es el concepto de que Cristo reinando en este mundo y que Satanás está atado. ¿Ustedes creen que Cristo está reinando en este mundo? ¿Creen que Satanás está atado? No, porque acuérdense que Apocalipsis dice que Cristo gobernará con vara de hierro. Dice que los animales van a ser herbívoros. Y el tercer concepto, y el que nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, lo vi yo mismo, que es el postmilenianismo, que dice que la iglesia, y esto es una cosa muy loca, que dice que la iglesia, que los cristianos cada vez hay más cristianos en la tierra, y cuando lleguemos a un momento en que toda la tierra, la iglesia la haya evangelizado y todos sean cristianos, el Señor va a venir a reinar. ¿Creen ustedes esto? Es una locura. Cada vez menos cristianismo. ¿Y por qué les digo que yo lo vi con mis propios ojos? Porque les digo así, y voy a decir con nombres, al final vi, cuando estuve en una conferencia que dictaron unos abogados y dictó un argentino, no tengo nada contra los argentinos, si algún argentino ve esto, los quiero mucho muchachos. 2 Copa América no es nada, así que no hay problema. Que el argentino era el jefe nacional de Jucum. ¿Te acuerdas de Jucum? Sí. Ya. ¿Saben? Él es postmilenialista. Él dijo, debemos luchar, y esto fue después cuando estaba la embarrada en Chile, como el 2020. Él dijo literalmente, tenemos que preparar gente para que en medio, tenemos 40 años para preparar jóvenes para que todo el mundo esté cristianizado para que venga el Señor.
Eso no tiene pie ni cabeza, no tiene ni un versículo bíblico. Entonces, mira, date cuenta de esto. Un líder que tiene ese nivel de autoridad cree algo que es totalmente no bíblico. Y además él tenía una posición ideológica. Entonces se dan cuenta que el engaño siempre va a estar presente y que la palabra de Dios tiene que primar por sobre el engaño. Porque el diablo, si no puede por un lado, va a ir por el otro. Y si no puede por ese lado, va a ir por el otro. Y muchas veces el mensaje va a ser un mensaje que a los oídos le agrade. Le agrade. Pero lo que acá nos está diciendo el Señor, lo está diciendo, mira, le está diciendo a esta iglesia y también a nosotros y a la iglesia de todos los tiempos, y si hay en este momento una iglesia que es así, que lo más probable que exista, le está diciendo se pueden arrepentir. Y a los pocos cristianos que están ahí le dice, mira, mantengan lo que tienen, manténganse en fe, porque yo estoy por ustedes. Versículo 13, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, damos gracias por tu amor, tu palabra, Señor, por todo este tiempo que nos has hecho también vivir, Señor, porque estamos al final de la historia, Señor. No podemos decir que tú vengas mañana ni nada de eso, no estamos diciendo eso, pero sí que estamos al final de la historia. Todo converge, Señor. Cada vez el cristianismo es más, está más ausente de la sociedad. Incluso en países europeos y en muchos países, México, y en algunos lugares de nuestro país realmente hay un rechazo al cristianismo, hay un rechazo a la palabra de Dios. Señor, te rogamos que nos des valor, Señor. No estamos sufriendo lo que sufrieron nuestros hermanos, pero de una u otra manera estamos, Señor, bajo esa presión. Quizás de un familiar, quizás en el trabajo, las personas que se convierten cuando son un matrimonio y uno se convierte y el otro no. Señor, hay cosas bien complejas, Señor. Pedimos tu misericordia como Santiago Mahanaín. Te damos tanta gracia porque vimos tu gloria en realidad el miércoles. O sea, nunca pensamos que tú nos ibas. O sea, todo lo que vimos, Señor, es cuánto tiene que haber costado. O sea, realmente fue una cosa donde tú nos dijiste, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y eso, Señor, lo atesoramos, Señor. Así que te damos tantas gracias y te rogamos, Señor, por favor, que ya podamos el domingo estar nuevamente en el local. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya.